Yo soy la luz del mundo. Segunda reflexión de Cuaresma 2024. Cardenal Raniero Cantalamessa. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Santo Padre, perché so che è in ascolto, venerati padri, fratelli e sorelle. In queste prediche di Quaresima ci siamo proposti di meditare sui grandi io sono. En estos sermones de Cuaresma nos hemos propuesto meditar sobre el gran yo soy, ego y mí, pronunciado por Jesús en el Evangelio de Juan. Sin embargo, surge una pregunta al respecto. ¿Fueron realmente dichas por Jesús o se deben a la reflexión posterior del evangelista, como muchas partes del cuarto evangelio? La respuesta que hoy darían prácticamente todos los exégetas a esta pregunta es la segunda. Estoy convencido, sin embargo, de que estas afirmaciones son de Jesús y trato de explicar por qué. Hay una verdad histórica y una verdad que podemos llamar real u ontológica. Tomemos uno de esos yo soy de Jesús, por ejemplo el que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si a través de algún nuevo descubrimiento improbable se supiera que la frase fue, de hecho e históricamente, pronunciada por el Jesús terrenal, esto no es lo que la haría verdadera. De hecho, siempre se puede pensar que quien lo pronuncia se engaña y se engaña a sí mismo. Muchos creían que eran la luz del mundo antes y después de él. Lo que lo hace verdadero es el hecho de que, en realidad, y por encima de cualquier contingencia histórica, Él es el camino, la verdad y la vida. En este sentido, más profundo y más importante, todas y cada una de las afirmaciones que Jesús hace en el Evangelio de Juan son verdaderas. Incluso aquella en la que dice, antes que Abraham existiera, yo soy. La definición clásica de verdad es correspondencia entre la cosa y la idea que uno tiene de ella. Adequatio rei et intellectus. La verdad revelada es una correspondencia entre la realidad y la palabra inspirada que la proclama. Las grandes palabras que meditaremos son, pues, de Jesús, no del Jesús histórico, sino de Jesús que, como prometió a los discípulos, nos habla con la autoridad del resucitado a través de su Espíritu. De la sinagoga de Cafarnaúm en Galilea, pasamos hoy al templo de Jerusalén, en Judea, donde Jesús acudió con motivo de la fiesta de los tabernáculos. Aquí tiene lugar el debate con los judíos, en el que se inserta la autoproclamación de Jesús que en esta meditación queremos recoger. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta palabra es tan cargada y tan hermosa que los cristianos la eligieron inmediatamente como una de las designaciones favoritas de Cristo. En muchas basílicas antiguas, como en las catedrales de Cefalú
y Monreale, en Sicilia. Nel mosaico dell'abside En el mosaico del Gesù è ábside se rappresentato representa a come il Jesús Pantocrator, como el Pantocrátor, il Signore dell'universo. o Señor del universo. Tiene un libro aperto davanti Sostiene a frente a sé él un libro e abierto mostra la y pagina dove muestra la sono página scritte in greco donde e in están latino escritas proprio quelle esas mismas parole. palabras en griego y latín. Ego eimi, tofos, Ego logos, eimi, tophos, tou, ego cosmou. sum, lux Ego mundi. sum, lux mundi. Io sono la Yo luce soy la del luz del mondo. mundo. Gesù, luce del mondo. Jesús, luz del mundo. Per noi oggi questa è una verità creduta, proclamata, ma ci fu un Para tempo in nosotros, cui non era hoy, soltanto esto se ha questo, convertido en una verdad era creída y proclamada. un'esperienza vissuta. Pero hubo un tiempo en Come que no era succede solo talvolta a esto, noi quando dopo fue un una experiencia blackout vivida, ritorna como nos improvvisamente pasa la a luce. veces, cuando después de un O quando apagón al mattino, vuelve de aprendo repente la luz, finestra, o cuando siamo por la inondati mañana, dalla al abrir luce la ventana, del te inunda giorno. la luz del día. La prima lettera di Pietro ne parla come di un essere La primera carta de trasferiti Pedro dalle tenebre habla de ella all'ammirabile como luce, transferida de las tinieblas a la luz admirable. rievocando il momento della sua conversione e del suo battesimo. Tertulliano lo descrive con Al l'immagine recordar el momento del de su bambino conversión y che bautismo, esce dall'utero Tertuliano lo describe buio con della la imagen madre del niño e si que emerge del oscuro spaventa vientre de su madre al contatto y se con l'aria e asusta la ante el luce del contacto mondo. con el aire y la luz. Uscendo, scrive, uscendo dal comune grembo di una stessa ignoranza, Salidos, escribe, noi del vientre trasalimmo común de la misma alla luce ignorancia, della verità. temblamos a la luz de la verdad. Ad lucem expa Veritatis. pecentes veritatis. Ci poniamo subito la domanda: Inmediatamente ¿qué nos hacemos la significa per pregunta, noi ¿qué ora significa para nosotros quella ahora y parola di aquí Gesù? esa palabra de Jesús? Io sono la luce del ¿Yo soy la luz del mundo? L'espressione luce del La mondo ha expresión due luz del mundo significati tiene dos fondamentali. significados fundamentales. Il primo significato è che Gesù è la luce del mondo El in primer quanto significado es que Jesús la es la sua è luz la del mundo suprema como e la suya es la definitiva revelación rivelazione suprema di y Dio definitiva de all'umanità. Dios a la humanidad. Lo afferma nel modo più netto e anche più solenne l'incipit della lettera agli ebrei. Dio che molte volte e in El diversi incipit modi de la nei carta a los tempi hebreos antichi lo aveva dice del modo parlato más per claro y mezzo solemne. dei profeti, Dios, habiendo hablado muchas veces y de diferentes maneras en la antigüedad a los padres por medio de los profetas, últimamente en estos días nos ha hablado a nosotros por el Hijo, a quien nombró heredero de todas las cosas y por quien también hizo el mundo. La novità consiste nel fatto unico e irripetibile. La novedad consiste en el hecho único e irrepetible de que el revelador es Él mismo la revelación. Yo soy la luz, no traigo la luz al mundo. I profeti dicevano così parla il Signore. Gesù dice Los profetas hablaron en tercera persona. Así dice el Señor. Jesús habla en primera persona. Yo os il digo. canadese Marshall En McLuhan 1964, Marshall McLuhan lanzó el famoso eslogan: Il mezzo è il messaggio. The medium is the message. el medio es el mensaje, Volendo con ciò significare che il mezzo queriendo con cui decir viene con ello que el medio trasmesso por il el que se messaggio difunde un condiziona il mensaje messaggio condiciona el mensaje mismo. stesso. Questo detto si applica in maniera unica Este e dicho se aplica trascendente a única y Cristo. trascendentemente a Cristo. In Lui il mezzo di trasmissione En è Él, davvero el medio de il transmisión es verdaderamente el mensaje. El mensajero es el mensaje. Questo, dicevo, è il primo significato Este, dell'espressione decía, luce del mondo. es el primer significado de la expresión luz del Il mundo. secondo significato è che Gesù è El la segundo luce del mondo in significado quanto es que fa Jesús luce sul es la mondo, luz del mundo en el cioè sentido rivela de que ilumina il el mondo a mundo, se stesso, es decir, fa se vedere revela ogni el mundo cosa a sí mismo, nella giusta hace luce, ver todo en su justa quello che è luz, davanti a Dio. tal como es ante Dios. Riflettiamo su ognuno di questi due Reflexionemos sobre significati, cada uno de los dos partendo significados, dal primo, partiendo del primero, cioè es da decir, Gesù come de Jesús suprema como suprema rivelazione revelación de la verdad de del Dios. mondo.
Desde este punto de vista, la luz que es Cristo siempre ha tenido un feroz competidor, la razón humana. Hablamos de ello no con intención polémica o apologética, es decir, para saber qué responder a los adversarios de la fe, sino para confirmarnos en la fe. Los debates sobre la fe y la razón, más precisamente sobre la razón y la revelación, se ven afectados por una disimetría radical. El creyente comparte la razón con el ateo. El ateo no comparte la fe en la revelación con el creyente. El creyente habla el idioma del interlocutor ateo. El ateo no habla el idioma de su homólogo creyente. Por ello, el debate más justo sobre fe y razón es el que se produce dentro de una misma persona, entre su fe y su razón. Tenemos casos famosos en la historia del pensamiento humano de personas en las que no cabe duda de una idéntica pasión tanto por la razón como por la fe. Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Blaise Pascal, Søren Kierkegaard, John Henry Newman. Y podríamos añadir Juan Pablo II, Benedicto XVI. La conclusione a cui ciascuno di loro è giunto è che l'atto supremo della ragione umana è riconoscere che La conclusión a la que llegó cada uno de ellos es que el acto supremo de la razón humana es reconocer que hay algo por encima de ella. Es también lo que más ennoblece a la razón, porque indica su capacidad de trascenderse a sí misma. La fede dunque non si oppone alla ragione, ma suppone la ragione. La fe no se opone a la razón, sino que la presupone, como la gracia presupone la naturaleza. Hay otro malentendido que aclarar respecto del diálogo entre fe y razón. La crítica común dirigida a los creyentes es que no pueden ser objetivos, ya que su fe les impone desde el principio la conclusión a alcanzar. En otras palabras, actúa como una comprensión previa y un juicio previo. No se presta atención al hecho de que el mismo prejuicio actúa en dirección opuesta, también en el científico filósofo no creyente y de manera aún más fuerte. Se si dà per scontato che Dio non esiste, che il soprannaturale non esiste. Si se supone que Dios no existe, que lo sobrenatural no existe y que los milagros son imposibles, la conclusión también está predeterminada desde el principio. Un ejemplo entre muchos. Conociendo la visione che Freud aveva della realtà. Conociendo la visión de Freud de la realidad, podría admitir que el amor universal de Francisco de Asís tenía un componente sobrenatural llamado gracia? Naturalmente no. Por supuesto que no. E infatti egli fa di esso, di quell'amore universale, una derivazione dell'amore genitale. San Francesco è, secondo lui, Freud, cito, y de hecho lo convierte en una derivación del amor genital. Según él, San Francisco, cito, es quien más ha llegado a utilizar el amor en beneficio de su sentimiento interior de felicidad. Es decir, amaba a Dios, a los hombres, a toda la creación y de manera muy especial a Cristo crucificado, porque esto le daba placer y le hacía sentir bien. El hombre moderno, en lugar de la verdad, sitúa la búsqueda de la verdad como valor supremo. Il grande illuminista Lessing ha scritto: Se Dio tenesse stretta nella mano destra tutta la verità
Lessing escribió: si Dios tuviera toda la verdad en su mano derecha y en su izquierda, solo la eterna aspiración a la verdad, incluso si estuviera eternamente en el error y me dijera, elige, me inclinaría humildemente hacia la izquierda diciendo, esto, Padre, la verdad pura te pertenece solo a ti. La razón de esto es bastante simple. Mientras estás en la fase de investigación, eres tú quien dirige el juego, el protagonista, mientras que en presencia de la verdad, reconocida como tal, ya no tienes ninguna posibilidad y debes brindar la obediencia de la fe. La fe plantea lo absoluto, mientras que la razón quisiera continuar la discusión hasta el infinito. Como la bella Sherezade de las Mil y una Noches, la razón humana siempre tiene una nueva historia que contar para retrasar su rendición. A la tensión entre la fe y la razón, solo hay dos soluciones posibles: o reducir la fe dentro de los límites de la razón pura, o romper los límites de la razón pura y remar mar adentro. Un po' come quando l'Ulisse di Dante raggiunge le colonne d'Ercole che erano considerate Un poco como cuando el Ulises de Dante llegó a las columnas de Hércules, antaño consideradas el confín extremo de la tierra, y decidió no detenerse, sino remar, con las alas en vuelo loco. Devo però essere coerente con le mie premesse. Sin embargo, debo ser coherente con mis propias premisas. El debate sobre fe y razón, antes de convertirse en un debate entre nosotros y ellos, entre creyentes y no creyentes, debe ser un debate entre los propios creyentes. El peor tipo de racionalismo, de hecho, no es el externo, sino el interno de la teología. San Pablo escribió a los Corintios: la mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza. Mi palabra y mi predicación no se basaron en palabras persuasivas de sabiduría, sino en la manifestación del Espíritu y de su poder, de modo que vuestra fe no se fundara en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Y además, las armas de nuestra batalla no son carnales, sino que tienen poder de Dios para derribar fortalezas, destruyendo el razonamiento y toda soberbia que se levanta contra el conocimiento de Dios, y sometiendo toda inteligencia a la obediencia de Cristo. Lo que el apóstol temía ha ocurrido muchas veces entre nosotros. La teología, especialmente en Occidente, se ha alejado cada vez más del poder del Espíritu para confiar en la sabiduría humana. El racionalismo moderno exigeva que el cristianesimo El racionalismo moderno exigía que el cristianismo presentara su mensaje de manera dialéctica, es decir, sometiéndolo en todos los aspectos a la investigación y a la discusión, para que pudiera encajar en el esfuerzo general, filosóficamente aceptable, de una comprensión común y siempre provisional del destino humano y del universo. Pero al hacerlo, el anuncio de la muerte y resurrección de Cristo queda sometido a una instancia diferente, considerada superior. Ya no es un querigma, sino solo una hipótesis entre muchas. El pericolo inerente a questo approccio alla teologia è che Dio viene oggettivato. El peligro inherente a este enfoque de la teología es que Dios sea objetivado. Se convierte en un objeto del que hablamos, no en un sujeto con quien o en cuya presencia hablamos. Un él, o peor aún, un ello, nunca un tú. El contraccolpo di aver fatto
Es el contragolpe de haber hecho de la teología una ciencia. El primer deber de quien hace ciencia es ser neutral respecto del objeto de su investigación. Pero, ¿se puede ser neutral al tratar con Dios? Este fue el motivo principal que me empujó, en cierto momento de mi vida, a abandonar la enseñanza académica de la teología y dedicarme de tiempo completo a la predicación. La consecuencia de esa manera de hacer teología, de hecho, es que se convierte cada vez más en un diálogo con la élite académica del momento y cada vez menos en un alimento para la fe del pueblo de Dios. La situación es a través de la oración, hablando con Dios, incluso antes de hablar de Dios. Si eres teólogo, orarás de verdad. Y si oras de verdad, serás teólogo, decía un antiguo padre del desierto. San Agustín hizo su teología más duradera, y agregamos más segura, al hablar con Dios en sus confesiones. En esto también ayuda la contemplación y la imitación de la Madre de Dios, quien nunca tuvo nada que ver con ideas abstractas sobre Dios y su Hijo Jesús, sino solo con su realidad viva. Ho accennato venerdì, padri, fratelli e sorelle, a un secondo significato dell'espressione luce del mundo. Mencioné anteriormente un segundo significado de la expresión luz del mundo, y es a él al que quisiera dedicar la última parte de mi reflexión, también porque es la que nos concierne más de cerca. Si tratta, dicevo, del significato per così dire strumentale, in cui Gesù è luce del mondo. Es, decía, el sentido instrumental, por así decirlo, en el que Jesús es la luz del mundo, es decir, en cuanto ilumina todas las cosas, hace hacia el mundo lo que el sol hace hacia la tierra. El sol no ilumina ni se revela, sino que ilumina todas las cosas de la tierra y hace que todo se vea con la luz adecuada. También en este segundo sentido, Jesús y su Evangelio tienen un competidor que es el más peligroso de todos, siendo un competidor interno, un enemigo en casa. La expresión luz del mundo cambia completamente de significado dependiendo de si la expresión del mundo se toma como genitivo objetivo o como genitivo subjetivo. Dependiendo, es decir, de si el mundo es el objeto iluminado o más bien el sujeto que ilumina. En este segundo caso, no es el Evangelio, sino el mundo el que nos hace ver todas las cosas con su propia luz. El evangelista Giovanni exhortaba a sus discípulos con estas palabras. El evangelista Juan exhortó a sus discípulos con estas palabras: no améis al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino que proviene del mundo. El pericolo di conformarsi a questo mondo la mundanizzazione, direbbe il nostro Santo Padre. El peligro de conformarse a este mundo, la mundanidad, es el equivalente en el ámbito religioso y espiritual de lo que en el ámbito social llamamos secularización. Nadie, y menos yo, puedo decir que este peligro no se cierne también sobre él o ella. Un dicho atribuido a Jesús en un antiguo escrito no canónico dice: si no ayonáis del mundo, no descubriréis el reino de Dios.
He aquí el ayuno más necesario de todos hoy, el ayuno del mundo. Neste wenei to cosmo, según el dicho antes mencionado. El mundo del que hablamos y al que no debemos conformarnos no es el mundo creado y amado por Dios. No son los hombres del mundo con quienes, en efecto, debemos encontrarnos siempre, especialmente los pobres, los últimos, los que sufren. Mezclarse con este mundo de sufrimiento y marginación es paradójicamente la mejor manera de separarse del mundo, porque significa ir allí, donde el mundo huye con todas sus fuerzas. Es separarse del principio mismo que rige el mundo, que es el egoísmo. Antes de las obras, el cambio debe producirse en la forma de pensar. San Pablo exhortaba a los cristianos de Roma con las palabras: no os conforméis a este mundo, sino transformaos, renovando vuestro modo de pensar, para que podáis discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Hay muchas causas en el origen de la mundanidad, pero la principal es la crisis de fe. La fe es el principal campo de batalla entre el cristiano y el mundo. Es por la fe que el cristiano ya no es del mundo. Entendido en sentido moral, mundo es todo lo que se opone a la fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, escribe Juan en la primera carta, nuestra fe. En la carta a los Efesios hay a este respecto una palabra en la que vale la pena detenerse un poco más. Él dice: anche voi eravate morti per le vostre colpe e i vostri peccati, nei quali un tempo viveste. Vosotros también estabais muertos en vuestras transgresiones y pecados, en los cuales vivíais a la manera de este mundo, siguiendo al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora actúa en los hombres rebeldes. El exégeta Heinrich Schlier hizo un penetrante análisis de este espíritu del mundo, considerado por Pablo como antagonista directa del Espíritu de Dios. La opinión pública juega en ello un papel decisivo. Hoy podemos llamarlo, en sentido literal, el espíritu que está en el aire, porque se propaga sobre todo por el aire, a través de medios de comunicación virtuales. Dice Schlier dunque, si determina uno spirito di grande intensità storica a cui il singolo determina, escriba Schlier, un espíritu de gran intensidad histórica, del que el individuo difícilmente puede escapar. Nos atenemos al espíritu general, lo consideramos obvio. Actuar o pensar, o decir algo en contra, se considera un sinsentido, o incluso una injusticia o un delito. Entonces, ya no nos atrevemos a afrontar las cosas y las situaciones, y sobre todo, la vida, de una manera diferente a como ella las presenta. Su característica es interpretar el mundo y la existencia humana a su manera. Esto es lo que llamamos adaptación al espíritu de los tiempos. La moraleja del Così fan tutte de Mozart. Hoy tenemos una nueva imagen para describir la acción corrosiva del espíritu del mundo. El virus informático. Por lo que sé, el virus es un programa de diseño malicioso que penetra en el ordenador por las vías más insospechadas, intercambio de correos electrónicos, páginas web.
Y una vez dentro, confunde o bloquea el funcionamiento normal, alterando el llamado sistema operativo. Lo spirito del mondo agisce in modo analogo. Penetra in noi. El espíritu del mundo actúa de manera similar. Nos penetra por 1000 canales, como el aire que respiramos, y una vez dentro, cambia nuestros modelos de funcionamiento. Sustituye el modelo Cristo por el modelo mundo. El mundo también tiene su Trinidad, sus 3 dioses o ídolos a los que adorar: el placer, el poder y el dinero. Todos deploramos los desastres que crean en la sociedad, pero ¿estamos seguros de que en nuestra pequeña medida no somos inmunes a ellos? La nostra più grande consolazione in questa lotta con il mondo che è fuori di noi e quello che è dentro di noi. Nuestro mayor consuelo en esta lucha con el mundo exterior y con el interior es saber que Cristo, una vez resucitado, sigue orando al Padre por nosotros, con las palabras con las que se despidió de sus apóstoles. Padre, non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Ya no oro para que los saques del mundo, sino para que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Como tú me enviaste al mundo, yo también los envié al mundo. Ruego no solo por estos, sino también por los que creen en mí a través de su palabra. Y desde lo profundo de nuestro corazón, nosotros decimos amén. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.